Buenas tardes, nosotros somos María Victoria Bertel Valero y Miguel Ángel Valencia Robles y les vamos a hablar acerca de la ecología de epífitas, de los briófitos. Entonces, eh, Bargmann en 1958 estudió las cetitofitas criptógamas y las denominó como briófitos o líquines. Este trabajo es considerado por muchos autores posteriores como una biblia de las epífitas, porque en él desarrolla diferentes eh, características de los briófitos como epífitas con las plantas vasculares. Entonces, una de las cosas que dejaba claro en su libro era que pues esta relación de epífitas de los briófitos estaba presente en mayor medida en los bosques húmedos tropicales y mencionaba que los árboles como ideales para que ocurra esta relación biológica pues eran árboles curvados por abundante viento y un ambiente con alta humedad relativa, que se traducía pues en constantes neblinas y en constantes lluvias. Y otra cosa que también mencionaba era que pues los bosques más apropiados que presentaban esta cualidad eran los bosques tropicales húmedos. Entonces, en este gráfico de la izquierda de Grabstein en el 2007 hizo un trabajo en el sureste de Ecuador, en la Reserva Biológica San Francisco, donde podemos ver el número de especies de briófitos de acuerdo al substrato en el que se encontraban. Entonces tenemos ahí que podían desarrollar esta relación tanto en suelo, en rocas, en hojas caídas, en sustratos que sean ricos tanto en potasio, sodio como en magnesio. Entonces, una de las cosas que se resalta en el capítulo es esta característica pantropical. Entonces, podemos ver en estos cuatro ejemplos cómo vemos diferentes tipos de briófitos, diferentes especies de acuerdo a la altitud, por ejemplo, en tierras bajas, o las podemos ver en zonas montañosas. Otra, Otro paisaje en el que también se encuentran, pues es en diferentes lugares de zonas templadas. Por eso se denominan como especies de briófitas pantropicales. Entonces, de acuerdo a las relaciones acuíferas de estas epífitas de briófitos, pues tenemos que recordar su característica principal de ser poiquilohídricos, en los cuales pues obliga a los briófitos a adoptar diferentes mecanismos para asegurar un continuo de agua en su entorno. Entonces, el capítulo va detallando diferentes tipos de estas relaciones. El primero es el contenido de agua. Entonces, Pox, en el año 1989, trabajando con un tipo de epífitas de briófitas, pues de gran altitud en Tanzania, se dio cuenta que eran capaces de absorber 330.000 litros por hectárea de agua durante una tormenta. Entonces, un poco lo que él resaltaba era esa capacidad de ser esponjas eh, de agua. Entonces, Müller y Fram, ya un poco más reciente, aunque no tanto, hace 20 años, pues menciona el capítulo que compararon la capacidad de retención de agua de las epífitas en una selva tropical montañosa en los Andes del Ecuador. Entonces, como podemos notar, diferentes de estos trabajos pues, se han realizado en estos lugares de la Amazonía, también en la zona tropical de Asia. También mencionan que encontraron un promedio, en ese mismo artículo, encontraron un promedio de 0.57 litros por metro cuadrado en troncos y 19.51 litros por metro cuadrado en las ramas. Y menciona que esto es casi 10 veces el peso seco que puede llegar a tener la planta vascular. Luego menciona que utilizando un árbol representativo normal, en el cual las briófitas se van a posar de 27 metros de altura y sin 65.4 kilogramos de peso seco, dice que calcularon que las briófitas epífitas en uno de esos árboles podrían almacenar 669 litros de agua. Un poco lo que quiere resaltar el artículo es esa capacidad de almacenar agua a pesar de su pequeño tamaño en relación al sustrato en el cual se encuentran. Luego, en cuanto a sus formas de vida y de crecimiento, eh, numerosos artículos van resaltando la importancia
de caracterizar 4 parámetros para definir estas relaciones hídricas. Una es la frecuencia de hidratación y deshidratación. La siguiente es duración de esa hidratación. La siguiente, duración de la deshidratación. Y por último, el grado de pérdida de agua que puedan llegar a tener. El tamaño de las colonias es importante para mantener el agua. Ahí vemos en la figura 11 a la derecha, este tipo de briófitas pues tiene pues un tamaño bastante grande en cuanto a colonia y por eso tiene un gran índice de absorción de agua. También se menciona que la densidad, el tamaño y la disposición de los filidios, así como la arquitectura del grupo, de la colonia, van a definir los patrones fisiológicos de almacenamiento y transporte de agua. En la imagen un poco centrada, pues vemos que esa disposición de los filidios en lóbulos pues es ideal para retener el agua en cuanto a individuo, pero en cuanto a colonia, a medida que se agrupen más, como los vemos en los gráficos de la derecha, pues se asegura que la arquitectura que tenga esa colonia, ese microhábitat que se forma ahí, pues le asegura a la epífita absorber la cantidad de agua. Luego habla un poco del potencial osmótico. Tenemos que recordar que es un potencial de las moléculas de agua para pasar de una solución hipotónica a una solución hipertónica a través de una membrana semipermeable. Y hay que recordar que soluciones más concentradas presentan potenciales más negativos. Entonces el movimiento del agua va a ser desde una solución con un potencial hídrico relativamente negativo a una solución con un potencial hídrico notablemente más negativo. Entonces podemos ver diferentes briófitos que son claramente tolerantes a la desecación, pero que varía entre colonias, entre especies, entre individuos. Menciona también que algunos pueden llegar a tolerar de 0 a 54% de humedad relativa por más de 6 meses. Finalmente, que este tiempo de rehidratación de 30 a 60 minutos después de 20 horas en aire seco a menos 37 megapascales, mientras que el tiempo de desecación va desde 20 horas a 12 días. Por lo tanto, ellos concluyen esa capacidad de casi todos los briófitos de ser muy ávidos de agua, pero dependiendo del medio en el cual se encuentre. Este recobrar la hidratación que pueden llegar a tener los briófitos está en gran medida ligado a su fisiología y a su bioquímica. Entonces mencionan ahí esa capacidad de las células hialinas para almacenar agua y vuelven a hacer alusión a que en cuanto a colonia, mientras más se vayan adoptando estas condiciones fisiológicas, pues el organismo, la colonia puede llegar a concentrar la mayor cantidad de agua posible. Así el medio pues sea relativamente seco. Y luego pues habla de los microclimas, en los cuales menciona que varios microclimas o nichos van a componer un paisaje, un ecosistema, y están determinando la distribución de esos briófitos que allí vayan a habitar. Entonces condiciones como la temperatura, la luz, la humedad, la altitud, van a condicionar la fisiología, la anatomía y la bioquímica en general de los individuos y de la colonia. Las condiciones que menciona son esa cualidad de lo que veíamos antes, ¿no? La poiquilohidria de estos organismos hace que sean susceptibles a estos cambios en cuanto a nichos, ya no de un paisaje, sino que ese paisaje, como tiene diferentes microclimas, pues puede alojar diferentes tipos de colonias de las epífitas de briófitas. Y finalmente menciona que la actividad humana puede llegar a intervenir en estos microclimas y por tanto condicionar las estrategias de estas epífitas. Entonces menciona aquí León Vargas en 2001 esa relación que hay entre el grado de incidencia lumínica con el grado de altitud y cómo se predisponen los briófitos en esa altitud. Entonces, por ejemplo, aquí vemos dos ejemplos de briófitos en donde pues se menciona que algunos se van a disponer tanto en la base de los árboles, otros se van a disponer en la copa de estos, dependiendo del grado de luz que sean capaces de asimilar. Y en cuanto a la intervención humana, aquí nos muestran una mata de cacao, donde dice que esos cambios producidos por el hombre, esos cambios antrópicos, van a llegar a remodelar las estrategias que las epífitas de briófitos puedan llegar
a tener. Por ejemplo, en este caso no se están disponiendo en la base, sino que están prácticamente obligadas a disponerse en el ápice de las ramas por condiciones que la persona de la finca o de la granja pues detenga a la mata de cacao.